Schon zu viel User Spaces. Da gibt es dann... Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Hola, bienvenidos. Soy Carlos Eduardo Sánchez, hoy en el lugar de Andrea Bernal y esto es Zoom a la noticia. Nuestro lente lo enfocamos hoy en Estados Unidos. Estos son los hechos. La reunión que sostuvieron el presidente Donald Trump y su homólogo colombiano Iván Duque en Washington. La crisis venezolana y el avance en el apoyo al gobierno interino de Juan Guaidó fueron los temas centrales del encuentro que se dio en la Casa Blanca. Los mandatarios reiteraron que seguirán presionando al régimen de Nicolás Maduro. De hecho, Trump aseguró que frente a Venezuela todas las opciones están sobre la mesa. Siempre tengo el plan B y C y D, E y F. Hay muchos planes y veremos a dónde vamos. El debate, los días del régimen de Nicolás Maduro están contados, como afirma Iván Duque. El hecho de que Trump no descarte ninguna opción frente a la crisis en Venezuela favorece a Nicolás Maduro. Negar la entrada de la ayuda humanitaria convierte a Maduro en un criminal, como asegura una buena parte de la comunidad internacional. ¿De qué dependería una intervención en Venezuela? Es lo que vamos a debatir hoy aquí en Zoom a la noticia. De esta manera comenzamos. Sean todos bienvenidos. El presidente Iván Duque inició ayer una gira por Estados Unidos. En su primer día en Washington se reunió con el presidente Donald Trump para hablar temas de interés binacional, pero principalmente de la lucha de sus países para resolver la crisis venezolana. Una de las declaraciones que más llamó la atención y que deja nuevamente la incertidumbre frente a una posible intervención militar fue la que hizo Trump al ser cuestionado por la anotación de su asesor de seguridad nacional, John Bolton, sobre enviar 5.000 tropas a Colombia. El republicano no descartó esta posibilidad. ¿Estaba considerando enviar 5.000 soldados a Colombia? Ya veremos, ya veremos. Durante el encuentro, Iván Duque insistió en que la presión contra el régimen de Nicolás Maduro se mantendrá. Aseguró además que el cerco diplomático contra Maduro está surtiendo efecto y que los días de esa dictadura están contados. Creo que tenemos que dar un mensaje muy enérgico a la dictadura. Obstruir el acceso a la ayuda humanitaria es un crimen contra la humanidad. Me complace que el cerco diplomático está funcionando como nunca antes y yo creo que los días de esta dictadura están contados. Nicolás Maduro, por su parte, reaccionó a esta reunión entre Duque y Trump. El líder del régimen venezolano calificó el encuentro como un festín de odio y pidió a la comunidad internacional no apoyar al mandatario estadounidense en sus intenciones, dijo Maduro, de atacar a la nación suramericana. Hoy otra vez el presidente de Estados Unidos ha amenazado con una invasión militar a Venezuela. Y yo le pido al mundo entero, a la conciencia del pueblo, a los pueblos del mundo le pido su solidaridad. Hoy las declaraciones son ruines de dos personas que se reúnen en vez de hablar de la cocaína que se produce en Colombia y que infecta y destruye a la juventud estadounidense. Donald Trump calla sobre la cocaína y el tráfico de drogas que va de Colombia y solo habla de Venezuela. Haremos respetar a Venezuela en cualquier circunstancia. Deben saberlo el señor emperador Donald Trump. A Venezuela se respeta, tenemos una historia grandiosa. Con este contexto, invitamos a responder a nuestros televidentes en las cuentas que aparecen allí en pantalla a esta pregunta. ¿La presión internacional al régimen de Nicolás Maduro contribuye a su salida o le da oxígeno? Lo pueden hacer bajo el hashtag #Zoom Crisis Venezuela. Para debatir este tema, quiero saludar en Caracas a Pedro Pedrosa, consultor político militar retirado. En Miami nos acompaña Adolfo Salgueiro, profesor de Derecho Internacional, columnista del diario El Nacional. A ambos, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros aquí en Zoom a la noticia. Vamos a comenzar, por supuesto, con la pregunta que iniciábamos este programa el día de hoy. Y tiene que ver, por supuesto, con si los días de la revolución bolivariana o del régimen de Nicolás Maduro estarían contados, así como lo ha asegurado en este caso el presidente de Colombia, Iván Duque. Voy a comenzar en Miami con Adolfo Salgueiro. Buenas tardes.
Mire, los días sí están contados. Lo que no se sabe es si son muchos o si son pocos, porque el tema de si la ayuda entra, si la ayuda no entra, si a Maduro lo reconocen muchos y lo reconocen pocos, tal, es un tema que se viene arrastrando desde hace varios días, inclusive ya el propio presidente encargado, Guaidó, volvió a dar un plazo el lunes pasado, un plazo adicional hasta el día 23 de febrero para que se hubiera un desenlace, de manera que contados están, porque todo tiene un fin. Ojalá que esos contados sean pocos, porque el riesgo que se corre es que se enfríe el ambiente insurreccional y entonces pues volvamos a un estatus pasivo que no es nada bueno ni para la ayuda humanitaria ni para la población venezolana. Pedro Pedrosa, ¿podría enfriarse en la calle el ánimo del venezolano que está exigiendo cada día, cada vez que lo pide el presidente interino Juan Guaidó, un cambio real en Venezuela? Buenas tardes, Carlos Eduardo, y buenas tardes a toda tu audiencia. En efecto, pudiese lastimosamente enfriarse. Coincido con el profesor Salgueiro de que ojalá que sean pocos los días que le queden al régimen. Pero eso depende no exclusivamente de la presión internacional que en efecto ya se está ejerciendo, liderada por los Estados Unidos de Norteamérica. Eso depende también de que la política y los políticos dentro de Venezuela acometan acciones que verdaderamente resten libertad de maniobra al régimen de Nicolás Maduro. Entre tanto, lo que yo percibo estando en Venezuela es que se sigue vendiendo esperanza, ¿no? Se sigue tratando de entusiasmar a la gente en torno a una eventual salida y ya ni siquiera se habla de la salida, sino que ahora el foco está colocado en una ayuda humanitaria que sin duda es necesaria, pero que se va a diluir como sal en el agua si esa ayuda humanitaria no viene precedida o no tiene por detrás una serie de acciones diplomáticas, políticas y eventualmente de otro tipo de presión que finalmente den por concluido el régimen, la tiranía de Nicolás Maduro. Profesor Salgueiro, si el próximo 23 de febrero, fecha que ha dado el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, para que ingrese esa ayuda humanitaria a Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro, en este caso, mantiene su posición de bloquear esa ayuda humanitaria que ahora mismo está del lado colombiano, en la ciudad de Cúcuta, frontera con Táchira. ¿Cómo va a quedar? ¿Realmente le va a pasar factura que el régimen mantenga esa posición, que además haya desplegado allí en la zona de frontera militares como si se tratara de una respuesta armada a la que tiene que dar el régimen de Nicolás Maduro? Bueno, vamos a tratar de hacer análisis y no de mirar la bola de cristal. Indudablemente, factura le va a pasar a todo aquel que se oponga a que haya ayuda humanitaria, que le den a la gente de comer y que le den a la gente medicina. Eso tiene un costo y tiene un costo político. La cuestión es que quien está desesperado, quien está como un gato panza arriba tratando de sobrevivir, seguramente que puede estar dispuesto a pagar esos altos costos que están incluidos en una acción de esta naturaleza. De manera que esa es una de las consideraciones. La otra consideración es ¿en qué escenario va a llegar la ayuda el día 23, suponiendo que llegase a concretarse? Hay dos escenarios. El primero y más deseable es que de aquí a allá la Fuerza Armada venezolana cambie su lealtad y acompañe la ayuda, porque las fotografías muestran que en el Puente de las Tienditas hay 3 contenedores que están allí y que no se sacan empujándolo 4 o 5 personas, hay que empujando con camiones, con tanques, con lo que sea. De manera que lo primero sería que la Fuerza Armada venezolana cambie su lealtad y se ponga del lado de la Constitución y del pueblo. El segundo escenario
es de que el señor Maduro esté dispuesto a pagar el costo de esa factura del que hablábamos recientemente y la ayuda tenga que entrar por la fuerza. Por la fuerza tiene que ser la fuerza militar, porque los voluntarios que se están reclutando para custodiar la ayuda no van a tener armamento militar para enfrentar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. He oído en estas últimas horas que en otro puente internacional, el José Antonio Páez, que conecta Venezuela con está por ahí por Tucupita, creo que ahí también la Guardia Nacional se ha apostado para impedir posible ingreso de ayuda. De manera que el escenario lo vamos a saber en ese momento, y me imagino que más adelante en la conversación iremos a analizar la posibilidad de un escenario de fuerza, de un escenario con Trump, un escenario con Duque, un escenario multinacional. En fin, vamos a ver qué es lo que seguimos conversando luego. Profesor, vamos llegando a ese punto. Ya estamos tocando con usted el tema militar. Y quería preguntarle a Pedro Pedrosa si por allí podría venir el desplome de esa que llama Nicolás Maduro la unidad monolítica de la Fuerza Armada Nacional, por supuesto con la llamada Revolución Bolivariana. Por allí, Pedro, por el tema de verse frente a esa decisión de dejar o no entrar la ayuda humanitaria a Venezuela, ¿podría venir el quiebre de ese apoyo? Bueno, yo tampoco leo bolas de cristal, como acabamos de escuchar, ¿no? La cúpula militar está extremadamente comprometida con Nicolás Maduro. En realidad no creo que se produzca una fractura, por lo menos en la cúpula militar. Habría que poner el ojo sobre el generalato y el almirantazgo que tiene 2, 3, hasta 4 años de antigüedad como generales y almirantes que no están de una u otra forma tan comprometidos. Si habría intención dentro de ese sector de liderar al resto, a los cuadros medios y cuadros bajos de la oficialidad, para generar ese quiebre, permitir la entrada de la ayuda humanitaria, y la ayuda humanitaria se convertiría única y exclusivamente en una excusa para forzar esa ruptura entre la cúpula militar y la Fuerza Armada. Pero el régimen, la tiranía, tiene además otros aliados que pueden hacer uso de la fuerza ante esta eventual situación dentro del territorio venezolano. Y esas son las cosas que deben estar en este momento calculando los militares venezolanos, que son culpables de que esas otras fuerzas se encuentren en territorio venezolano. Basta con leer las nuevas amenazas a la seguridad de los Estados Unidos del profesor Joseph Humait para saber qué clase de grupos subversivos se encuentran dentro de Venezuela, importados por la tiranía chavista desde que Chávez se encontraba en el poder, entre los cuales el más conocido hoy es el ELN, seguramente el pacto de impunidad firmado por Juan Manuel Santos, y la FARC también nos dejó unos cuantos militantes de esa fuerza terrorista aquí dentro del territorio nacional. Y últimamente, también en ese libro de Amenaza a la seguridad de los Estados Unidos, y ya últimamente con declaraciones de John Bolton y del secretario de Estado Pompeo, también se sospecha la presencia de Hezbollah. De modo que tratar de ver una eventual situación de fuerza entre Venezuela y una fuerza de coalición como el enfrentamiento entre combatientes, entre actores representando a estados, sería quedarse corto dentro de la dimensión del problema que se puede presentar dentro de Venezuela para efectos solamente del ingreso de la ayuda humanitaria y después en un eventual gobierno ya de transición ya ejercido por el presidente encargado Guaidó y por el gabinete ministerial que él presente. La solución a la situación de Venezuela es mucho más compleja que verla en una forma únicamente lineal de un enfrentamiento entre estados. Sin embargo, para hacer un omelette es necesario romper unos cuantos huevos. Pedro, profesor Salgueiro, les voy a pedir que me permitan, por favor, integrar a este debate a Luis Florido, es diputado de la Asamblea Nacional, además integrante de la Comisión de Política Exterior, Soberanía e Integración. Ya lo veo en pantalla. Bienvenido, diputado. Muchas gracias. Es un gusto. Y voy a comenzar esta ronda con, por supuesto, nuestro invitado Luis Florido.
el hecho de que Donald Trump insista, lo mantenga, no ahora, desde hace varios meses, que frente a la crisis en Venezuela, frente al régimen de Nicolás Maduro, que además desconoce a Estados Unidos y más de 50 países, pues desconocen a Nicolás Maduro como presidente, el hecho de que Donald Trump no descarte, siga no descartando ninguna opción para salir de Maduro, para salir de la crisis, de alguna manera estaría al final del camino favoreciendo a Nicolás Maduro. Comienzo con Luis Florido. Mira, yo creo que no, todo lo contrario. Yo creo que precisamente esta presión que han venido generando los Estados Unidos en conjunto con toda la comunidad internacional, estamos hablando del Grupo de Lima, estamos hablando de la Unión Europea, estamos hablando de países que están fuera de estos sistemas subregionales y, por supuesto, de la potencia más importante del mundo como es los Estados Unidos. Pero también estamos viendo a una Rusia y a una China que en este momento pareciera que dan un paso atrás con respecto a las posiciones que venían sosteniendo. Por eso la presión en este momento es importante para poder avanzar. Evidentemente nadie quiere que a su país entren tropas de otra parte, pero evidentemente tampoco queremos mantenernos en un sistema dictatorial, en un autoritarismo hegemónico, como es el que ha impuesto Nicolás Maduro en nuestro país, y que vemos que cada día está más debilitado. Y está más debilitado sobre todo por la convocatoria a la esperanza que ha hecho Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional y como presidente encargado de Venezuela, y eso está abriendo puertas. Fíjate, en todos los escenarios, el gobierno de Nicolás Maduro, y cuando digo el gobierno me refiero al gobierno usurpador, pierde, porque si se deja entrar a la asistencia humanitaria pierde, y si no la deja entrar también pierde. Entonces ellos están en este momento en una situación muy comprometida. La información que nosotros tenemos es que los militares venezolanos no quieren impedir la entrada de la ayuda humanitaria precisamente porque muchos de sus familiares necesitan de esos medicamentos. Así que la situación es muy compleja. Yo creo que vamos bastante bien y creo que hay que mantener la presión principalmente de la gran potencia del mundo en conjunto con toda la comunidad internacional. Salgueiro, internacionalista, escucho su opinión. Sí, saludo al diputado Luis Florido. Un saludo. Cuando él fue presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, yo fui asesor de esa comisión. Con la nueva presidencia, no sé si sigo siendo o no, porque no me lo han dicho, pero, en fin, son cosas de la política. Yo coincido totalmente con lo que dijo el diputado Florido, quien tiene experiencia no solamente teórica, sino práctica en esta materia. Yo sí creo que el punto tiene que ver, uno, si lo que dijo el invitado Pedrosa, tiene que haber un quiebre, pero el quiebre tiene que estar en los rangos medios, porque los generales están en escritorios y los que hacen el quiebre son los que tienen los tanques. Por ejemplo, el batallón Ayala, que está en Fuerte Tiuna, es el que mueve los tanques, y ese es un teniente coronel. Me imagino que un teniente coronel como ese debe ser una persona de la mayor confianza del régimen. Para mover un tanque se precisa que el teniente coronel quiera que haya alguien que le dé la orden, que haya alguien que autorice a cargar la gasolina, que haya alguien que permita poner las municiones adentro del tanque, etcétera. De manera que se precisan bastantes personas para lograr un movimiento de esos, ya sea para un lado o para el otro. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que para que no haya decepción en el público, que la asistencia humanitaria de la que estamos hablando es una asistencia relativamente pequeña. Lo que se está acumulando en Cúcuta son 20 millones de dólares dados por USAID, que es una agencia del gobierno de los Estados Unidos, 40 millones otorgados por la agencia canadiense, y me imagino que algunas otras cosas de las que yo no estoy al tanto. Eso es una gota en una piscina. Entonces, generar la percepción o la esperanza de que de ahí va a comer todo el que esté hambriento puede causar desilusiones. Otro tema que yo creo que vale la pena
señalar, y que lo dijo el diputado también, es: supongamos que la ayuda entra. Yo conozco esa zona, la zona por donde va a entrar la ayuda. Vamos a suponer que la ayuda entra con un poco de fuerza o sin un poco de fuerza, acompañada por uno o por otro. A los pocos kilómetros de esa carretera está la alcabala de Peracal, que es una importante alcabala de la Guardia Nacional, utilizada generalmente por oficiales y suboficiales y tropas para hacerse ricos por el tráfico de mercancía que va para uno y otro lado, de contrabando o no contrabando. Luego, de allí, la caravana de varios camiones, que seguramente estarán identificados como que portan lo que tienen, la ayuda médica, alimentaria, etcétera, tienen que llegar a San Antonio, a Barquisimeto, a Valencia, a distintos lugares. ¿Cómo se hace eso con los colectivos que pueden querer asaltar eso? Con las mismas Fuerzas Armadas, que son el pueblo en uniforme que necesita que eso se despache a su familia, que están, a lo mejor viven por ahí cerca. O yo he visto en la autopista regional del centro, entre Maracay y Valencia, entre Maracay y Caracas, el pueblo congregado en la autopista, parando a los camiones para saquearlos. Estamos hablando de un mecanismo, de una situación en la que una ayuda quiere llegar desde un lugar que está como a 1000 kilómetros de distancia del principal centro poblado de la República, y donde hay muchos peligros que acechan en el interín. Cada uno de ellos con el peligro de tener que ser resuelto por la fuerza. Estamos en presencia de un tema importante que, en mi opinión, requiere de la fuerza. Fíjense que nosotros los latinoamericanos somos muy poco abiertos a querer recibir ayuda internacional, y mucho menos por la fuerza. En África, la Organización de la Unidad Africana u otros países africanos han hecho varios operativos, y recientemente en Gambia, en Costa de Marfil, donde las fuerzas multinacionales, no norteamericanas, sino de los países circundantes, han ingresado, han entregado la ayuda internacional, han puesto el orden y después se fueron para su casa, que es lo mismo que hizo Bolívar, puso orden y se volvió para su casa. Sí, profesor Pedro, los planes A, B, C, D, E del presidente Donald Trump, de alguna manera, Maduro cobra en ese escenario, Maduro cobra en lo político. Bueno, de desarrollarse cualquiera de esos planes, ¿verdad? Lo primero que hay que puntualizar antes de seguir en esta respuesta es que esto está sucediendo y esos planes existen porque en los Estados Unidos de Norteamérica en este momento existe una administración republicana. Esta misma ventana de oportunidad con el artículo 233 se hubiese presentado hace 3 años y los Estados Unidos de Norteamérica no hubiesen hecho absolutamente nada, porque la situación que te describí anteriormente de grupos irregulares dentro de Venezuela está en conocimiento de los organismos de inteligencia de los Estados Unidos desde hace mucho tiempo. Segundo, hay que ya deslastrarse de eso de que si Maduro cobra o no cobra. Maduro debería tener todas las de perder en una situación como esta. Tercero, el imperialismo yanqui que nosotros tanto hablamos aquí en Hispanoamérica, sobre todo en Hispanoamérica, saquemos a Brasil de esto. ¿Qué imperialismo yanqui? Yo quiero ver en qué parte, en qué territorio de Hispanoamérica, desde el Río Grande hasta la Patagonia, hay un cementerio con soldados americanos como los hay regados por casi toda Europa, donde, por cierto, los Estados Unidos no se quedaron. Con esto lo que quiero decir es que hay que quitarnos de encima una gran cantidad de atavismos en torno al papel de los Estados Unidos de Norteamérica en Hispanoamérica y reconocer que cuando tú entras a primer año de bachillerato, llegas de otro colegio y te hacen bullying tus compañeritos,
Tú tienes que buscarte al amigo que tienes en el último año de bachillerato para que no te sigan haciendo bullying. Mientras nosotros no nos quitemos de encima esos complejos, mientras no entendamos que los Estados Unidos de Norteamérica son la potencia central de Occidente, y mientras no terminemos de entender que hoy Venezuela, en la situación que está, es una amenaza para la seguridad regional por el tema del presunto fundamentalismo islámico, por el tráfico de drogas y por lo más notorio, por la exportación descontrolada, la inmigración descontrolada de venezolanos a todas partes de este hemisferio. Mientras nosotros no entendamos esas dos cosas, no podemos entender cuáles podrían ser los planes B, C y D que tienen en este momento los Estados Unidos de Norteamérica. Pero eso sí, hay que ver que esos planes serán implementados en la medida de que esa administración calcule el costo político que le va a generar dentro de los Estados Unidos y el beneficio a posteriori que puede traerle a ellos como nación. Una lección que ha aprendido los Estados Unidos, que es un país que aprende de su historia, es que no haber intervenido en Cuba en el 62 fue un gravísimo error que le generó 60, 70 años más de problemas. Sin embargo, los Estados Unidos también tienen otros fantasmas por sus intervenciones en otros países, como lo pueden ser hoy Afganistán, Irak. Eso es una decisión que al final tomarán los cuerpos de inteligencia norteamericanos junto con la administración que actualmente ejerce en los Estados Unidos. Bien, son las 3:28 minutos de la tarde en la costa este de los Estados Unidos. Debo ir a la primera pausa aquí en Zoom a la noticia. Al regreso, ¿de qué vamos a hablar? ¿Qué tan cerca estamos de una intervención en Venezuela? ¿Será humanitaria? ¿Será militar? ¿De qué dependería esa intervención? Con nuestros panelistas el día de hoy. Pero antes, la opinión de nuestros televidentes. La pregunta de hoy es, ¿la presión internacional al régimen de Nicolás Maduro contribuye a su salida o le da oxígeno? Recuerden que pueden contestar a esta pregunta con el hashtag numeral #ZoomCrisisVenezuela. Elena, por ejemplo, nos dice, la presión internacional ha sido muy importante para acorralar a Maduro y lograr pronto su salida. Hay que aumentar la presión y no bajar la guardia. También nos escribe Jimena, que dice lo siguiente, las sanciones han servido para aislar al régimen, pero una presión de carácter militar podría terminar haciéndole un favor a Maduro, porque quedaría en este caso, según su opinión, como una víctima. Y también leemos antes de la pausa el comentario de Tomás. Dice, todas las opciones son necesarias para salir de esta dictadura. Ahora hay que lograr el ingreso de la ayuda humanitaria. En esto están concentrados los venezolanos, los dirigentes políticos, y dice este televidente que continúe la presión internacional para sacar al usurpador. Esto, por supuesto, en clara referencia a Nicolás Maduro. Al igual que el presidente de los Estados Unidos, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, no descarta ninguna opción para lograr la transición política en Venezuela. Así lo dejó en claro en una entrevista con la agencia de noticias AFP. Guaidó, al ser cuestionado sobre si evaluaría permitir la intervención de una fuerza extranjera en el país, aseguró que hará todo lo necesario por el fin del cambio político en el país. Escuchemos. Pues usted haría uso de las facultades legales que tiene como presidente de la Asamblea y como presidente encargado para autorizar eventualmente la intervención de una fuerza extranjera. Nosotros haremos de nuevo todo lo posible. Esto es un tema obviamente muy polémico, pero haciendo uso de nuestra soberanía, el ejercicio de nuestras competencias, haremos lo necesario. Luis, es una opción, lo ha dicho el secretario, el asesor de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lo dice el propio presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Estaría dispuesto a permitir que una fuerza extranjera, no dijo militar, pero dijo una fuerza extranjera, ingrese al país para que se dé la transición y, por supuesto, por ejemplo, ahorita, el próximo 23 de febrero, que va a ingresar la ayuda humanitaria, como él mismo dijo, al territorio venezolano. ¿Qué tan cerca estamos de ese momento donde podría en Venezuela darse una confrontación más allá de lo político? Mira, yo creo que no. Yo creo que no se va a dar una confrontación más allá de lo político por una razón muy sencilla. Porque poco a poco
paulatinamente se están quebrando, creo que lo referían Pedrosa y Salgueiro también, se va quebrando los cuadros medios, tanto en la Fuerza Armada como en distintos sectores. Mira, hasta colectivos están pendientes del tema de la ayuda humanitaria, la asistencia humanitaria. Esta mañana yo conversaba con el presidente Guaidó y me comentaba de una visita que hizo a Montesano, un barrio que era muy, pero muy oficialista, y lo recibieron al igual que lo reciben en Las Mercedes, en una zona del este de Caracas. Es decir, que el mensaje de cambio, de esperanza y de paz que Guaidó está diseminando por toda Venezuela está calando en todos los sectores. Es por eso que yo creo que no vamos a tener que ir hasta allá, pero evidentemente él como presidente constitucional en este momento, como presidente legítimo de Venezuela, él puede recurrir todo el apoyo y la asistencia que está enmarcado en los acuerdos de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas tienen el P2P, mi inglés no es muy bueno, pero entiendo que es P2P, que es la necesidad de proteger, que está establecido en la Carta de las Naciones Unidas. Así que estaríamos, por supuesto, en ese marco. Yo creo que la presión, reitero, es fundamental en un momento como este, sobre todo en un momento donde estamos construyendo un camino para el cambio, que es un cambio que tiene que hacerse irreversible para los venezolanos, que no es un cambio de aplastar a los otros, que es un cambio que nos lleve a un proceso electoral justo en Venezuela, pero que en la contingencia, en el momento actual, requerimos atender a la población que más lo está necesitando, que es la que está sufriendo, que es la que no tiene medicamentos, que es la que no tiene alimentos, que es la que no tiene quimioterapia. Yo ayer hablaba con una niñita de 16 años, me chateaba con la niña, una niña que tiene lupus, un lupus muy fuerte, necesita una quimioterapia, unos medicamentos muy costosos, y nadie le puede sufragar esos medicamentos porque su padre trabaja en una gabarra, el dinero necesario para poder sufragar este tipo de asistencia. Así que la ayuda humanitaria la está esperando toda Venezuela. Y mira, yo estoy convencido y seguro que el 22, que comienza digamos, con un concierto muy importante, binacional, con artistas de todo el mundo en la frontera con Cúcuta. Y el 23 va a ser un acto ciudadano, estoy convencido de eso, que el país se va a animar, que el país se va a emocionar, que va a haber mucha gente, por supuesto, llorando por la esperanza que significa que entren artículos que está necesitando todo el pueblo venezolano, sin distinguir colores. Esto no es contra alguien, esto es a favor del pueblo venezolano, y al final creo que es lo que se va a imponer. La sensatez se impone también por los hechos, y hechos como este hablan del talante de nuestro presidente Juan Guaidó, de la decisión que ha tomado la Asamblea Nacional de ir hacia adelante, y el deseo del pueblo de tener la claridad que hoy tiene, con un presidente decidido y con un pueblo resteado con su presidente. Escuchemos ahora a Pedro Pedrosa. Pedro, ¿estamos lejos de la confrontación? ¿Estamos lejos de que una fuerza extranjera pueda ingresar a territorio venezolano para apoyar la petición de la ciudadanía, ya lo decía Luis Florido, de miles de pacientes venezolanos crónicos que necesitan ahora mismo de tratamiento, y de miles, estamos hablando de 200.000 a 300.000 venezolanos que están en riesgo de morir desnutridos porque no tienen qué comer? Es decir, frente a esa situación, ¿estamos lejos de la confrontación más allá de lo político? Bueno, pues estamos lejos de la confrontación precisamente no por lo político, sino por los políticos, ¿no? Yo no sé cuál es el miedo que se le tiene a la confrontación en un país en donde en 20 años de chavismo en Venezuela, nosotros duplicamos las cifras de fallecidos a manos del AMPA y de desplazados que tuvo Colombia en 50 años de conflicto armado contra la guerrilla terrorista de la FARC. Yo no sé qué otro enfrentamiento quieren, porque aquí hay un enfrentamiento entre una ciudadanía que no ha hecho absolutamente nada y una tiranía que la ha oprimido de manera bestial, devastadora. Entonces yo no sé a qué enfrentamiento se le tiene miedo. De verdad que parece mentira, ¿no? O sea, hay un teorema matemático de un señor llamado Pareto que dice que el 80% de las consecuencias se resuelve atacando el 20% de las causas. Aquí solo hay que atacar una causa para resolver todos los demás problemas, y es generar
por parte de los políticos que voluntariamente están ahí, que se han hecho con la representación de los ciudadanos, bueno, a ellos les toca agarrar y desplazar, darle fin a la tiranía que ejerce en Venezuela. Si se resuelve ese problema, no es necesario que entre ayuda humanitaria, porque van a venir laboratorios, van a reabrir las clínicas, van a pasar una cantidad de cosas que no van a llegar a 300.000 personas, que es para lo cual está calculado esa ayuda humanitaria, que van a llegar a absolutamente todos los venezolanos. Entonces, ese coco que se ha creado, de que viene el coco, vienen los gringos, bueno, pues ¿por qué no lo han creado con que no es que vienen los gringos, sino que están aquí los cubanos? Los cubanos se metieron en Angola, los cubanos han intervenido en una cantidad de sitios y nunca nadie habla de ellos. Están metidos aquí en Venezuela con sus socios, ¿verdad?, que ya los mencionamos en bloques anteriores, y pareciera que nosotros queremos pasar esto sin tener que enfrentar esa situación. De modo que, para terminar, dándole una respuesta a tu pregunta, sí, yo creo que estamos lejos del enfrentamiento. Ahora, lo que creo es que lo único que estamos haciendo es postergar una realidad que vamos a tener que enfrentar en algún momento. Y esas esperanzas, ¿verdad?, que, oye, está muy bien desde el punto de vista de marketing político, de entusiasmar a la gente, pero yo no creo que Churchill se hubiese dedicado a hacer eso cuando le tocó enfrentar la amenaza nazi. En este momento nosotros no la tenemos que enfrentar, ya la tenemos aquí metida, algo parecido. Entonces, el discurso que requiere ahorita la población venezolana es el de levantar la valentía, levantar el entusiasmo, levantar el ánimo para precisamente enfrentar no solo el desplazamiento de la tiranía, sino los retos que va a significar el periodo post-tiranía. Profesor Salgueiro, si Nicolás Maduro, el 23, y su régimen, por supuesto, el 23 de febrero dicen no pasa nadie, debe aceptar o debería aceptar el presidente interino Juan Guaidó la ayuda de esa fuerza extranjera para que esa ayuda humanitaria pueda llegar a territorio venezolano? Ya le voy a contestar, pero sí. Primero quiero felicitar a Pedrosa porque tiene unos puntos de vista fuertes y no tiene el miedo que tienen todos que le andan dando vuelta a la cosa porque no se atreven a decir las cosas por su nombre. Ahora la respuesta. La respuesta tiene un poco que ver, y la retomo de lo que dijo el diputado Florido. El presidente encargado, Guaidó, tiene absoluto derecho constitucional, porque la Constitución le autoriza al Estado, que él representa, a solicitar la ayuda humanitaria, la ayuda internacional, incluyendo la militar. Lo dice la Constitución. Además de eso, existe el principio de derecho internacional que se está fortaleciendo cada vez más y ya es parte de la doctrina de las Naciones Unidas, el principio de la responsabilidad de proteger. La responsabilidad de proteger internacional es lo mismo que la que hay en el Código Penal venezolano y de muchos otros países. Por ejemplo, si hay un niño que está por cruzar la calle solito, un niño pequeño que está por cruzar la calle solito y viene un camión lanzado en la calle y yo, sin peligro para mi persona, le puedo dar la mano y decir, niño, no cruces la calle ahora porque es peligroso, y le impido su derecho a cruzar. Y si yo no hago eso, yo estoy incurriendo en la negligencia penal, criminal, por no haber protegido a alguien a quien yo tengo la obligación de proteger siempre y cuando no traiga peligro para mí. Pues proteger a los pueblos forma parte de los derechos humanos. El derecho humano a sobrevivir, a comer, a ser rescatado en las catástrofes, está por encima del derecho a la que ya está obsoleto en términos generales, a la soberanía y todo ese tipo de cosas. Depende también de quién lo vea. ¿Qué es lo que privilegia a Maduro? La soberanía, aquí no se mete nadie. ¿Qué es lo que privilegia al mundo? Hay que proteger al pueblo. Y eso es una cosa que ya está superada. Otra cosa que quiero comentar, porque tiene relación, dijo Pedrosa que esto se debe a que Trump es republicano y tal. Yo quisiera puntualizar lo siguiente. Es cierto que con los demócratas no se llegaba a ningún lado. Es cierto que si alguna
amenaza es creíble o ha puesto el fiel de la balanza de un lado o del otro, es la de Trump. Y ahora, Trump está haciendo esto, en mi opinión, no porque él sea un adalid de la democracia venezolana. En Arabia Saudita, por ejemplo, está del lado de la dictadura violadora de los derechos humanos de la familia real Al Saud. Él lo está haciendo porque esto es conveniente a los Estados Unidos en este momento de su historia y es conveniente a él, que aspira a tener un gran éxito político de cara a la elección del 2020, donde él aspira a ganar la reelección en el cargo de presidente de la República. De manera que hay que balancear todo. Entonces, Trump dice todas las veces, tenemos todas las opciones. Rubio dice, tenemos todas las opciones. Lo que pasa es que tienen todas las opciones, pero ni le van a decir a Maduro cuál es la que va a hacer, ni a qué hora, ni por qué lugar. Debo ir nuevamente a la pausa, lo vamos a hacer con la opinión de nuestros televidentes. La pregunta de hoy es: ¿la presión internacional al régimen de Nicolás Maduro contribuye a su salida o le da oxígeno? Nuestro hashtag de hoy, numeral Zoom Crisis Venezuela. Juan dice, por ejemplo, Maduro está acorralado y la presión internacional es clave para lograr el quiebre militar interno y que no sea necesaria una intervención extranjera. También nos escribe Mariana, dice, cuando se trata de una crisis humanitaria es muy importante el apoyo de una coalición internacional, sobre todo en este caso que Maduro no quiere salir de forma pacífica. Y un comentario más de Santiago: es muy delicado hablar de una presión de tipo militar porque eso sería una invasión. Y una invasión se sabe cómo comienza, pero no cómo termina. Ya estamos de vuelta con más de Zoom a la Noticia. En medio de la negativa del régimen venezolano a permitir el ingreso de la ayuda humanitaria, hay muchas voces del oficialismo que han tratado de justificarlo. Una de ellas, la de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, aunque no hizo una acusación clara, frontal, directa, sugirió que la ayuda proveniente de Estados Unidos estaría envenenada. Algo que debe llamarnos a la alerta, a la alarma por todo el pueblo, porque esa ayuda humanitaria viene contaminada y envenenada, es cancerígena. Así lo han mostrado distintos estudios científicos de esa supuesta comida desechada de los Estados Unidos que busca a través de químicos envenenar a nuestra población. Podríamos decir que son armas biológicas. Si bien es cierto que en los sectores de la oposición, en este caso los sectores que acompañan el gobierno interino de Juan Guaidó, no han hablado de una petición de intervención militar y extranjera en Venezuela, lo que sí es bien cierto es que el régimen se está preparando para la guerra. Ejercicios militares durante las últimas semanas, un Nicolás Maduro que ha sacado a la calle, incluso en los alrededores de Miraflores, todo el batallón de custodia presidencial para de alguna manera demostrar que la Fuerza Armada sí está con él. Y le pregunto a Luis Florido, ¿cómo se actúa frente a un régimen que es acusado en este momento por Estados Unidos de apoyar a Hezbollah, al ELN, a las disidencias de la FARC, todas estas estructuras consideradas como terroristas? Bueno, mira, no solamente el terrorismo, el narcotráfico, el fomento a la inseguridad dentro de Venezuela, este ha sido, te reitero, un régimen que no solamente ha conculcado derechos, sino que ha sembrado todo un régimen del terror en nuestro país. Pero evidentemente tú te referías, por ejemplo, a estos ejercicios militares donde hemos visto a los militares bien flacos, muchos de ellos pasando hambre, otros de ellos, o la mayoría de ellos, no son el nivel de los generales, que son los que están bastante gordos y comiendo muy bien, y con el negocio del oro, con el negocio del coltán del arco minero, con negocios de la gasolina, de contrabando de gasolina y de gasoil, también con temas hasta petroleros. Es decir, allí hay una cantidad de negocios muy, pero muy importantes que ellos están haciendo, pero esos ejercicios militares al final no intimidan a nadie porque es el mismo pueblo hambriento que está allí, que sencillamente los colocan a hacer unos ejercicios militares para intentar atemorizar a la población, pero la población en este momento, mira, si hay un momento en el pueblo no tiene miedo, es ahora. Se han hecho las manifestaciones más grandes de la historia, sin un herido siquiera. Es decir, precisamente porque se está mostrando por
primera vez en todo este tiempo una disciplina absoluta de lo que está diciendo un solo líder, que es Juan Guaidó. Aquí no hay 2 ni 3 líderes en este momento, aquí hay una sola persona que está dando las directrices. Pues por supuesto, nosotros la manera que tenemos para confrontar el reino del terror, el reino del mal, es la fuerza y la consistencia de una política que tiene 3 etapas, como lo hemos dicho: cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Es con un discurso también incluyente, que incluya a todos los sectores, que el oficialista, incluso hasta el violento, se vea reflejado, y me refiero hasta los mismos colectivos que tienen familiares, porque como ocurrió, ustedes lo recuerdan, como ocurrió en Katia hace poco, hasta gente que otrora respaldaba al régimen salieron a protestar. A mí me contaba una persona que los colectivos no actuaron. ¿Tú sabes por qué? Porque estaba la hermana de alguien de los colectivos, la mamá de otro de los colectivos. Es decir, se me está acabando el tiempo. El problema del país se ha convertido en un problema global para todos los venezolanos, y por eso hoy están incluidos todos en el discurso. 40 segundos para Pedro Pedrosa, 40 segundos para el profesor Salgueiro. Comienzo con Pedro Pedrosa. Pedro, ¿cómo enfrentar dentro del plano político, como pretende la oposición, a un régimen que apoya grupos terroristas, Hezbollah, o al menos señalado de eso, Hezbollah, ELN y por supuesto las disidencias de FARC? 40 segundos, Pedro. Bueno, ya te dije, si tú llegas en primer año al colegio y tus compañeros te hacen bullying, tienes que llamar a tu hermano que está en el último año de bachillerato para que te ayude. Creo que eso es muy explicativo. Quiero darle las gracias a sus palabras al profesor Salgueiro. Yo creo que es hora de dejarse de tonterías y empezar a llamar las cosas por su nombre en este país. Tercero, este país no es soberano hace rato. El concepto de soberanía que maneja Nicolás Maduro de autodeterminación y no intervención es primitivo, está obsoleto y pasado de moda. Se le sugiero al señor Maduro y a otros cuantos que se lean Stephen Krasner. Y cuarto, pues nosotros los venezolanos que nos ufanamos de haber liberado 5 países en Hispanoamérica, tenemos que recurrir a eso, no a la esperanza y a esas fantasías mitológicas de que vamos a salir de esto sin despeinarnos. Tenemos que recurrir al coraje precisamente para eso, para enfrentar una tiranía apoyada por este tipo de... Adolfo Salgueiro, 40 segundos. Bueno, yo creo que podemos sacar una conclusión final, y es la siguiente. La gente hasta ahora siempre ha sido escéptica de la presión internacional, creyendo que no servía para nada. Y lo que sacamos como conclusión es que los gobiernos no caen solamente por la presión internacional, pero tampoco caen sin la presión internacional. Aquí hemos visto la evolución de eso, y es por la presión internacional que este gobierno está debilitado cada vez más, y particularmente por la presión internacional de las sanciones económicas que pone los Estados Unidos. Realmente no tengo más tiempo. Quiero agradecer a Pedro Pedrosa, consultor político, además a Adolfo Salgueiro, profesor de Derecho Internacional, y a Luis Florido, diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela. Hasta aquí, Zoom a la Noticia. Espere mañana una nueva emisión con más temas de debate. Gracias por estar con nosotros.